Y aquí estamos con Natasha desde el BID, que nos ha acompañado desde el principio. El BID ha sido un apoyo increíble para el AMI. Natasha, bienvenida. Gracias, Diana. Muy buen día, un gusto saludarte. Buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto estar acá con ustedes y un honor moderar este distinguido panel. Sin más, les doy las bienvenidas a nuestros ilustres ilustrados en orden alfabético por país. Luciano Berenstein, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la CAEM. Senhor Flávio Tony Penido, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Juan Camilo Nariño Alcózar, presidente de la Asociación Colombiana de Minería; Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile; María Eulalia Silvia Ricaurte, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador; Alfredo Burgos, presidente de la Cámara Minera de Panamá; y Pablo de la Flor, director de minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. Muy buenos días a todos. Antes de empezar la conversación que nos une hoy, le voy a pasar la palabra a Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, que nos tiene una novedad, una noticia para empezar el día. Juan Camilo, por Gracias, favor. gracias Natasha, y un saludo también para Diana. Queremos nosotros, los presidentes de las asociaciones mineras de América Latina, antes, Natasha, de empezar este panel que sigue, firmar una declaración conjunta que hemos acordado entre todos. Declaración conjunta que es un mensaje de compromiso de nuestra parte y una invitación a todos nuestros grupos de interés en distintos aspectos de la relación entre la sociedad y la minería. Así que me voy a permitir leerla, Natasha, para conocimiento de todos. Y dice así: declaración conjunta de las organizaciones empresariales mineras al finalizar el primer encuentro latinoamericano de minería, el AMI, de 2 al 5 de marzo de 2021. Los presidentes de las organizaciones empresariales mineras, los suscritos: Luciano Berenstein, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios Mineros CAEM; Flávio Ottoni Penido, presidente del Instituto Brasilero de Minería, IBRAM; Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile; Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM; María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara Minería del Ecuador; Alfredo Burgos, presidente de la Cámara Minera de Panamá; y Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE de Perú. Y en nuestra calidad de representantes de las principales empresas con operaciones mineras en nuestros respectivos países, al término del primer encuentro latinoamericano de minería, el AMI, nos permitimos realizar la siguiente declaración conjunta. Primero, manifestamos la firme intención de afianzar el trabajo conjunto entre nuestras organizaciones con el objeto de promover una industria minera latinoamericana cada vez más unida y cohesionada. El Encuentro Latinoamericano de Minería, el AMI, ha sido un primer paso de un camino más largo que recorreremos con la visión de una industria que realiza una minería social y ambientalmente responsable. Segundo, reconocemos el papel fundamental que la industria minera ha desempeñado en la historia de Latinoamérica y que los empleos, divisas, impuestos, regalías e inversiones sociales y ambientales que genera han sido fundamentales en la lucha contra la desigualdad y la superación de la pobreza en donde opera. Tercero, lideraremos el cierre de brechas de género e inclusión en nuestras sociedades. La diversidad seguirá siendo la fortaleza del sector minero en América Latina. Cuarto, reconociendo lo anterior, también somos conscientes de las transformaciones que el cambio climático y la realidad ambiental y social de nuestro planeta le están exigiendo a todos los sectores productivos y que, si bien la industria minera ha sido líder entre los demás sectores
en emprender acciones concretas. No ahorraremos esfuerzos para que este sector en Latinoamérica contribuya decididamente para alcanzar más rápidamente los compromisos ambientales y desafíos sociales que enfrentan nuestros países. Quinto, resaltamos la importancia de la minería como insumo para que las energías renovables, la medicina, los medios de transporte, la vivienda, las comunicaciones, la infraestructura, entre muchos otros sectores, sean una realidad y continúen aportando al desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Sexto, invitamos a los gobiernos y a todos los grupos de interés a continuar trabajando en la promoción de la industria minera como un pilar de las economías y a generar conversaciones más honestas, técnicas y constructivas, con el fin de alejar de ella los intereses particulares, ideológicos o políticos. Invitamos a construir diálogos basados en el conocimiento y la experiencia técnica y de esa manera enriquecer el debate público con argumentos sustentados, motivando el mejor entendimiento de nuestra industria a través de ejercicios abiertos, incluyentes y respetuosos. Séptimo y último, una Latinoamérica más verde necesita de más minería. Reiteramos nuestro compromiso como protagonistas de una industria fundamental para el desarrollo sostenible de nuestros países, a continuar e impulsar proyectos que se ejecuten con integralidad en materia técnica, ambiental, social y de derechos humanos, de tal forma que contribuyan al progreso de las economías y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Suscriben la presente declaración los presidentes de las organizaciones empresariales de América Latina antes mencionados y como testigo de honor la señora Natasha Núñez de Cuña el día viernes 5 de marzo de 2021. Los invito a todos a firmar la declaración. Muy bien. Muy bien. Un aplauso y muchas gracias. Natasha, por favor. Excelente, Juan Camilo, qué honor presenciar ese momento, me alegra muchísimo. No hay duda de que el año de que el 2020 fue un año marcado por la búsqueda de soluciones y fórmulas para aportar a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia que nos afecta todavía y en cada uno de nuestros países, ¿no? Que se vio muy afectado. Todos acá ciertamente participamos de innumerables conversaciones y discusiones sobre el papel de la minería en ese contexto, ¿no? En ese contexto y su rol como reactivador de la economía de nuestros países, tanto desde el Banco Interamericano de Desarrollo como desde otras organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Iniciativa de la Transparencia de las Industrias Extractivas, el EITI. Entre tantas otras, se han promovido espacios y publicaciones para orientar y acompañar al sector minero en este momento crucial, siendo consistentes del gran impacto y del aporte de este sector a las economías de nuestra región. Desde el BID, y esto es lo que me hace estar acá, estamos ciertos que América Latina y el Caribe necesitan desarrollar de manera sostenible sus recursos naturales no renovables, una fuente imprescindible de ingresos, recursos fiscales, inversión, empleo, innovación, etcétera, para que estas industrias impulsen a la región en una senda de desarrollo responsable, inclusivo y principalmente consistente, ¿no? Hemos visto a lo largo de los últimos días en las diferentes discusiones y conversaciones que hubo en el marco del AMI, hay diferentes aristas y dimensiones a considerar, como lo son la generación de beneficio compartido en las comunidades en el entorno de los proyectos extractivos, el fortalecimiento de la institucionalidad y de la gobernanza del sector, la integración de las industrias extractivas al aparato productivo nacional y la adopción de los más altos estándares ambientales y sociales
entre tantos otros temas. Acá tenemos a los presidentes de los gremios mineros de siete países extractivos con una riqueza natural increíble, impresionante, que tienen en las industrias extractivas un motor de desarrollo, de crecimiento económico y de desarrollo, y que tiende a hacerlo cada vez más, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero ponerles a cada uno de ustedes es, desde su experiencia en el sector, como líder del gremio o asociación del sector minero, y en algunos casos del sector minero energético de sus respectivos países, ¿cómo cree usted que la industria minera puede contribuir eficazmente a la recuperación económica, especialmente en un contexto de transiciones y de evolución, no solo de la propia industria, sino el contexto en el que estamos inserido de transición hacia una economía baja en carbono? Y considerando el papel de cada uno de ustedes, ¿cuál cree que debe ser el rol de los gremios en construir un sector cada vez más responsable y sostenible? Esa es la pregunta que me gustaría, cuyas perspectivas me gustaría escuchar de ustedes, y empezaremos con el señor Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero de Chile, que tiene que ausentarse un poquito antes. Joaquín, por favor. Bueno, Natacha, muchísimas gracias. Un placer estar aquí y participar en este seminario. Aprovecho de felicitar a Juan Camilo por haber liderado exitosamente la organización del mismo. Creo que la participación que se ha tenido es digna de resaltarse. La firma del documento creo que es un hito muy relevante en el desarrollo de la minería latinoamericana, que da una visión conjunta y que creo que pone sobre la mesa algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver con la pregunta que me hacía y nos hacía Natacha. Sin lugar a duda, las actividades mineras tienen distinta relevancia en los países latinoamericanos. En el caso chileno es de muchísima relevancia por muchísimos años. Con una tradición de más de 100 años, los grandes yacimientos mineros, esta actividad ha constituido una de las locomotoras del desarrollo económico. Ha sido un pilar fundamental, especialmente en los momentos más complejos de la realidad económica chilena, porque ha sido capaz de continuar operando y ha sido capaz de aportar económicamente a las arcas fiscales. Producto de muy buenos periodos, como fue el periodo del superciclo, cuando enfrentamos la crisis de fines de la década pasada, Chile tenía ahorros suficientes que provenían de la industria del cobre y permitieron en esa época pasar por la crisis sin mayores problemas. Durante este periodo de crisis del último año y medio, o del último año en que hemos enfrentado producto del COVID, la minería no ha sido una excepción en este sentido. Nosotros logramos continuar operando, cuestión que es bastante extraordinaria, no solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Esta es una industria que continuó operando prácticamente en un 100%, con menores dotaciones, en algunos casos 30 y 40% menos, y al final del balance del año 2020, la industria minera chilena produjo prácticamente lo mismo que el año 2019, prácticamente no hubo efectos en producción. No tuvimos más contagios que el resto del país, al contrario, tuvimos menos contagios en proporción con el resto del país, y eso fue fruto de tres elementos fundamentales. El primero, un trabajo muy coordinado de las empresas bajo el alero del Consejo Minero de los Gremios, y esto es parte de una de las respuestas que me piden en la segunda pregunta. Segundo, una muy buena coordinación con el sector público. Sin haber tenido esta buena coordinación con los ministerios de Economía, de Minería, de Interior, de Hacienda, esto no habría sido posible. Con las autoridades locales, la pandemia evidentemente decretó cuarentenas, y las cuarentenas eran restricciones a la circulación, salvo excepciones, y aquí se pudo hacer. Y tercero, una estrecha colaboración y conversación con las comunidades. El sector minero contribuyó con más de 100 millones de dólares a traer equipamiento, a equipar hospitales. Trajimos ventiladores mecánicos, trajimos cánulas de oxigenación. Estamos hoy día participando y colaborando en un proceso de vacunación francamente exitoso y que enorgullece al país por lo bien que se está haciendo a nivel mundial. Y nosotros hemos sido capaces de aliarnos con las comunidades, de asociarnos con el sector público y sobre todo de trabajar de manera muy unida. Esta continuidad operacional quizás es el mejor aporte que se puede hacer a la recuperación económica, porque en un periodo donde muchísimas de las actividades económicas tuvieron que paralizarse por las razones que todos conocemos y sabemos, este sector productivo fue capaz de seguir operando y por lo tanto contribuyendo a las arcas fiscales, contribuyendo a las remuneraciones y al mundo que gira en torno a la minería. Por cada $100 que se generan en el PIB
por la actividad directa de la minería, hay otros $78 que se generan en actividades indirectas. Esto es un motor tremendo de buenas remuneraciones, de buen trabajo, y por lo tanto es la mejor forma de contribuir a la reactivación económica, de contribuir con recursos económicos, además, a las arcas fiscales que permiten financiar todos los proyectos sociales que está demandando una pandemia como la que estamos viviendo hoy día. ¿De qué manera los gremios o bajo el alero de los gremios podemos ir contribuyendo a ese desarrollo sostenible, que es el gran desafío que nos pone el mundo hoy día? Probablemente la crisis global que hemos sufrido producto del cambio climático y que ha sido acentuado por esta crisis sanitaria producto del COVID, demandan una sola respuesta y creemos que es la lógica que deben dar los sectores productivos en general y el minero en particular, y el del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, como todo el mundo sabe, tiene tres fuertes pilares. Uno es el del crecimiento económico, y no hay ninguna duda que esta es una industria que contribuye al crecimiento económico, representa más del 50% de las exportaciones, prácticamente el 50% de la inversión extranjera en el país, representa en torno al 6 o 7% de los ingresos fiscales, etc. Tiene además condiciones laborales extremadamente positivas. El segundo pilar del desarrollo sostenible es el desarrollo social, el crecimiento social. Y esta es una industria que abre oportunidades que cambian la vida de mucha gente. Quienes se incorporan al sector minero normalmente tienen grandes posibilidades de hacer carreras no solo en el país, sino que a nivel internacional. Tienen grandes posibilidades de buenas capacitaciones, de formación, y además ahora estamos con políticas de género para incorporar más mujeres, una industria que ha sido tremendamente masculina. Los cambios tecnológicos imponen innovaciones tecnológicas que además van a permitir la incorporación de más jóvenes e incluso el cambio de algunos regímenes de trabajo que imponen turnos muchas veces y que hace que la gente se aleje o no le parezca tan atractivo participar en el sector. Este es un sector que ha sido una inyección tremenda para el desarrollo social. Y por último, el cuidado del medio ambiente. Y en el cuidado del medio ambiente hay tres áreas fundamentales de preocupación en las cuales venimos trabajando. Uno es el agua. La minería chilena se desarrolla fundamentalmente en el desierto, donde hay escasez de agua, y en la zona central, donde tiene una competencia evidente con el consumo humano y con la agricultura. Y por eso es una industria que ya está consumiendo un 25% de agua desde el mar, desalar y sin desalar, y que en menos de una década va a tener un 50% de su consumo de recursos hídricos con agua de mar, liberando de esta manera el consumo de aguas continentales, aunque es una industria que solo consume el 3% del agua del país, y que en las regiones mineras llega al 4% si es que uno las reúne a todas. El segundo es la energía. Este es el sector que ha sido el motor de desarrollo de la energía renovable. Gracias a este sector que está suscribiendo contratos de largo plazo con las empresas generadoras, hoy día la matriz energética del país está cambiando su rostro y estamos saliendo del carbón a pasos rápidos para incorporarnos cada vez más con energías solares y energías eólicas. En eso también creo que este país lo ha hecho francamente bien y hemos sido un ejemplo de cómo vamos cambiando rápidamente nuestra matriz energética hacia energías renovables. Y por último, y en esto también hay eficiencia energética, está la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Todas las compañías chilenas han suscrito compromisos públicos de planes para que Chile pueda ser carbono neutral el año 2050, y nosotros ya tenemos el compromiso público de cómo vamos a contribuir a que el país lo logre. Esa es la manera, creemos nosotros, con metas concretas, con transparencia y con trabajo conjunto y asociativo con el sector y con el sector público, la manera en que podemos contribuir decididamente al desarrollo sostenible, a este nuevo régimen o a este nuevo mundo que nos exige seguir participando en la producción, porque es indispensable para la electromovilidad, para la energía renovable, para la menor emisión de gases de efecto invernadero. Necesitamos minerales, pero necesitamos producirlos de una manera sostenible, y ese es el gran compromiso de la minería a nivel global y de la minería chilena en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Creo que es un excelente inicio a esta conversación. Te agradezco. Tocaste puntos súper claves, entre ellos dos que son particularmente importantes para el banco, que es la coordinación entre las partes y el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de valor y todo el efecto multiplicador que tiene el sector minero en nuestros países. Gracias por tu contribución. Quisiera escuchar ahora de Luciano, por favor, de Argentina, que nos comente el rol de la minería en la recuperación económica de Argentina y el rol de la CAEM en ese proceso. Buen día, Luciano. Buenos días, Natalia. Buenos días
a los presidentes de las instituciones más importantes de Latinoamérica de minería. Gracias, Juan Camilo, desde ya por la participación y la organización de este primer encuentro latinoamericano de minería. Buenos días a toda la audiencia. Un poco creo que una de las cuestiones principales en Argentina, incluso bueno, en el mundo, tiene que ver obviamente con el impacto que tuvo la pandemia durante 2020 en el sector minero. Un poco lo nombraba Joaquín también. En ese sentido, en Argentina tuvo un impacto fuerte, obviamente, donde las empresas mineras metalíferas llegaron a tener un nivel de producción menor del esperado, alrededor de un 70%, y la no metalífera de un 50%, lo cual obviamente significó un problema en cuanto al ingreso que esto daba al país en cuanto a las divisas. Pero por otra parte lo que generó fue justamente tener una participación fundamental como sector para aportar a las necesidades básicas que estaba teniendo el país en el marco de la pandemia. Es decir, la industria minera argentina dio la cara en el momento que más se lo necesitó. En ese sentido se aportaron más de 400 millones de pesos en testeos PCRs, en insumos hospitalarios, también en donaciones a través de las organizaciones más respetadas y prestigiosas de nuestro país, siempre teniendo en cuenta los estrictos protocolos de funcionamiento en todos nuestros yacimientos, el cual fue un hecho inédito que aportó tranquilidad al trabajador, a los que día a día hacen la industria, tanto sus trabajos como también en sus viajes hacia las minas, que sabemos que en Argentina, como bueno, buena parte del mundo en cuanto a la minería, las distancias son grandes. En nuestro caso de Argentina, la industria debe ser la minera la más federal del país, y lo que tiene como capacidad de generar un impacto socioeconómico a nivel regional, con una gran amplificación provincial y también nacional. Por eso es lo que instamos desde CAEMES al desarrollo en todo el territorio nacional, y que eso es algo prioritario. De hecho, en estos momentos se está debatiendo en una de nuestras regiones, en Chubut, el tema de la minería, y desde ya que siempre hemos estado dispuestos a participar, a establecer un diálogo fructuoso y potenciado a través de la parte científica de nuestro sector, es decir, con el aporte de los más altos estándares productivos, y siempre a nivel de escucha y entendimiento como institución y como país, en un país que tiene un impacto muy grande de acuerdo a la pandemia. Así que es muy importante remarcar esta posibilidad del sector minero como posibilidad de motor de desarrollo argentino, y que por eso se deben impulsar justamente inversiones, ya que contamos con ese potencial geológico que ofrece nuestro país, y cuya demanda de minerales obviamente se va a incrementar, digamos, a nivel mundial en la pospandemia para la recuperación. Y en el caso de Argentina, tiene una potencialidad mucho mayor en cuanto a los proyectos de cobre y de litio, que son los próximos que están en cartera en nuestro sector, con inversiones de por más de 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años, obviamente dadas las condiciones locales e internacionales, que estos llegarían a más de 10.000 millones de exportaciones por año, lo cual esto es muy importante para nuestro país. Por supuesto que somos optimistas en cuanto a lo que sucede en el sector en nuestro país, ya que las temáticas mineras son parte de la agenda del desarrollo del Estado Nacional, y por eso la minería está sentada en la mesa de aquellas actividades que discuten el futuro productivo del país. En tal sentido, desde CAEM trabajamos siempre para tener un marco jurídico estable, un sistema tributario competitivo y un libre acceso al mercado cambiario que de una vez por todas consolide el modelo minero argentino. Como dije antes, la verdad que el país vive una situación compleja, donde juntos debemos generar alternativas para el desarrollo de la gente, del desarrollo local sustentable desde ya, y la minería es un vector de desarrollo, porque justamente a su alrededor crece la industria pyme, los proveedores, el comercio y los servicios. Crecer las oportunidades para las personas y sus familias es, por ende, crecer el país. Esto en cuanto al contexto, en cuanto a la contribución del sector y
para que sea justamente cada vez más sostenible. Debo decir que desde Argentina se vive y se viene desarrollando un cambio de paradigma, digamos, entendimos y entendemos la necesidad de escuchar, de comprender las preocupaciones y de reconocer que es normal que haya dudas y disidencias sobre el sector, como contaba al principio de mi disertación, pero se trata de justamente de un diálogo con pluralidad de voces, donde justamente nosotros somos quienes realizamos día a día el sector, ¿no? Digo, cuán importante es todos nosotros, todas estas instituciones que muestran que tienen objetivos en común y que están siempre a disposición del común de la gente y de aquellos que quieran escuchar sobre el sector desde ya. Este cambio de paradigma se vio reflejado en el marco de la pandemia, como les dije antes, en cuanto al aporte significativo de nuestro sector, teniendo en cuenta el impacto que tiene en el país, en Argentina sobre todo, y que hoy lo que tenemos como desafío es definir cómo es la minería que queremos para Argentina, y que esa minería se hace en beneficio de la calidad de vida de toda la población, de las regiones más postergadas, como viene nombrando, y es por eso que desde CAEM venimos impulsando como guía estratégica, obviamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Natalia comentaba también al principio, de las Naciones Unidas, que eso nos da el foco para orientar nuestra inversión social minera, nuestra implementación de programas que tienen que ver con los derechos humanos en cuestiones de género y erradicación del trabajo infantil, y también desde ya con las buenas prácticas. Pero no solo desde Argentina nos quedamos con las manifestaciones de intenciones en cuanto a estos objetivos, sino que tenemos programas específicos para bajar a la realidad justamente estos indicadores. A través del programa Hacia una minería sustentable, Towards Sustainable Mining, es un programa de origen canadiense, pero es un programa que fija estándares internacionales de calidad, que tiene entre una de sus características más interesantes, que es supervisado por un panel consultivo de la sociedad civil que es ad honorem e independiente, que incluye académicos, miembros de ONGs ambientales, representantes de las comunidades, entre otros, y que para garantizar la transparencia se publican los resultados de las evaluaciones que se realizan a las empresas. Desde ya que nuestra mayor parte de empresas productivas está implementándolo, y obviamente hacemos extensivo la invitación a las demás instituciones para conocer más de este programa y a sumarse. También participamos fuertemente del EITI, hemos presentado en diciembre nuestro primer informe a nivel país, lo cual es un hecho histórico, con participación 100% de la industria minera, y es de destacar. Y quiero cerrar mi participación celebrando el camino que hemos comenzado a través de esta Unión Latinoamericana Minera que se ha dado a través del AMI. Creo que juntos tenemos la oportunidad de trabajar sustentablemente para fomentar el diálogo y comunicar nuestra actividad de forma clara y transparente. Creo que juntos tenemos la responsabilidad de aportar nuestro trabajo para llevar desarrollo y oportunidades para todos los habitantes de nuestras tierras. Juntos somos minería. Gracias. Muchas gracias, Luciano. Me alegra que hayas terminado con ese mensaje con relación a ELAMI. Gracias por tus colocaciones. Voy a cambiar al portugués. Bom dia, Flávio. Buenos días, Flavio. Gracias por estar aquí con nosotros, presidente Ibram. Flavio, Asociación Instituto Brasileiro de Minería de Brasil. Por favor, Flavio, su perspectiva desde Brasil. Buenos días. Buenos días, Natasha. Muchas gracias por esta invitación. Saludando a nuestro anfitrión Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Saludo a todos los participantes, colegas de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. En primer lugar, agradezco la invitación para participar de este panel. Este importante evento, la palabra desarrollo, llama la atención porque la minería representa un instrumento estratégico para las naciones planear su desarrollo socioeconómico a largo plazo. Organismos de la importancia como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, reconocen pública y mundialmente la minería es uno de los sectores fundamentales para el cumplimiento de buena parte de los objetivos y desarrollos sostenibles
en países como los nuestros, de América Latina. Hago cuestión de leerles a ustedes, señoras y señores, el registro presente un documento Atlas mapeando los objetivos de desarrollo sostenible en la minería. La minería es una industria global. Está frecuentemente localizada en áreas remotas, ecológicamente asequibles y menos desarrolladas. Incluye diversos territorios, incluso los indígenas. Cuando se actúa de forma adecuada, crea empleos, estimula la innovación y trae inversión en infraestructura y una escala de cambio a largo plazo. Pues bien, nuestros países deben buscar alinear aún más las políticas de minería con planes nacionales de desarrollo y desarrollar de forma más sistemática con la industria y gobiernos locales para apalancar la inversión para el desarrollo. La minería se explica al grande público para ser comprendida como una gran solución, con socios estratégicos para desarrollar soluciones globales y locales, desafíos inmensos que generan repercusiones, lamentablemente algunas veces negativas. Es el caso de los efectos de los cambios climáticos, las lagunas en la generación de energía, la falta de perspectiva, evolución social y económica de nichos de la población situados a lo largo de los grandes centros urbanos, entre otros. La minería es capaz de generar insumos necesarios e innovaciones tecnológicas, dirigidas a mitigar severamente la acción de agentes poluidores, generar energía limpia y a promover la sustitución del consumo de combustibles fósiles, reducir la generación de residuos, a racionalizar el uso de otros minerales en la fabricación de equipos, entre tanto otras innovaciones. En Brasil, esta visión estratégica gana espacio, el mayor énfasis en estos últimos años. El gobierno federal estableció una agenda especial para promover el desarrollo de la minería y desarrollar Brasil. En las palabras del ministro de Minas y Energías, Alberto Albuquerque, es un compromiso del gobierno que va a entenderse por varios otros gobiernos. Estas actitudes han contribuido significativamente para la expansión de las inversiones en minería en Brasil. El Instituto Brasilero de Minería dijo que 38 billones de dólares serán dirigidos al sector hasta el año 2024, que cada vez más estados brasileños amplían los espacios para proyectos de mineración sostenible. La expansión de la mineración en Brasil, alineado a los intereses nacionales, de promover el desarrollo socioeconómico y sostenible, sostener la innovación tecnológica, está sucediendo acompañado de una amplia transformación de los procesos productivos y de la seguridad operacional, de modo para elevar los niveles de sostenibilidad del sector. IBRAM, desmineradoras asociadas, están enfrente de este proceso de transformación, de modo que a construir el futuro de la minería y la minería del futuro. En este sentido, las mineradoras que actúan en Brasil ampliaron las relaciones con la sociedad, promoviendo la expectativa y la transparencia en su relación con las comunidades y perfeccionando las buenas prácticas de ISD. La propuesta es atraer la atención de las personas para una minería reformulada, comprometida con el bienestar, la calidad de vida, así como inductora del desarrollo de las personas y del país. Asumimos públicamente en el año 2019, frente a la sociedad brasileña, desafíos frente al sector a través de una carta de compromiso. El sector privado también ha apostado mucho en la innovación tecnológica para primorar tanto la operación
cuanto a la gestión de emprendimientos. Apoyamos en Brasil el ManHub, el primer espacio de innovación abierta exclusiva para minería, con participación colaborativa de mineradoras, proveedores del sector y startups, entre otros. Ahí están siendo desarrolladas soluciones que ciertamente harán la diferencia en la minería brasileña. IBRAM también apoya Women in Mining en Brasil, un movimiento de inclusión que se consolidó en el inicio del año 2019 y tiene como objetivo la ampliación y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en el sector de minería. Parte del desarrollo de este movimiento fue comprender la necesidad de crear una estructura activa en la cual comprometimiento y las acciones para la inclusión de género sean pautas constantes y la visión de futuro sea dirigida de forma responsable y diversa. En la aproximación del día 28 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día 8 de marzo, invitamos a nuestras compañeras y compañeros aquí presentes a impulsionar movimientos semejantes en sus países. En este foro internacional, me gustaría presentar una invitación a todas las señoras y señores a conocer esta nueva realidad y el escenarios que Iván proyecta para la minería en Brasil. Necesitamos estar unidos y construir juntos nuevas prácticas sostenibles para la minería internacional. Y así obtenemos cada vez más apoyo y reconocimiento por parte de la sociedad. Muchas gracias. Muy obrigada. Gracias, Flavio. Quedo con una parte de tu presentación que habla sobre la minería como parcera para soluciones. Como socia de las soluciones a los grandes desafíos económicos, sociales, ambientales de nuestro mundo. Me quedo con ese concepto. Muito obrigada. Le paso ahora la palabra a nuestro anfitrión, Juan Camilo Nariño, por favor, presidente de la ACM. Gracias, Natasha, y un saludo también para todos, pero sobre todo quiero acá públicamente extenderle un saludo a todos sus equipos de trabajo. Trabajaron incansablemente en estas últimas semanas por hacer este encuentro de minería una realidad. Así que por favor transmítanle de nuestra parte y en lo mío, en lo personal, un agradecimiento muy grande. Igualmente, por supuesto, a Silvana Javid, nuestra gerente, que le puso todo el empeño para que esto saliera así de bien. A Diana Cuestas, la presentadora, pero que tiene muchísimas responsabilidades detrás. A Nazli, a todo el equipo y por supuesto también a nuestro gran consejero, amigo, que nos motiva mucho a seguir teniendo conversaciones más honestas, más tranquilas, Jaime Arteaga, de Arteaga y Asociados, nuestro gran socio en esto. Natasha, yo tal vez contestaría la pregunta central de este panel de la siguiente forma, y es que el sector minero en Colombia, pero por supuesto en América Latina, en la mitad de una pandemia, tuvo tal vez enormes responsabilidades, enormes retos e incluso mayores retos que los otros sectores económicos. ¿Por qué? Porque sin duda son operaciones grandes de impacto local, regional, comunitario, y que una pandemia que restringía el contacto, pues exigía un compromiso gigantesco de las compañías mineras para desarrollar protocolos de salud, para así disminuir los riesgos de la que la pandemia representa para la salud de todos. Hacer eso rápidamente para poder seguir operando con la responsabilidad que tiene la operación minera. Es una responsabilidad que finalmente recae o se ve reflejada en la estabilidad fiscal de nuestros países y en particular, pues, por supuesto, la estabilidad fiscal de Colombia. Entonces, era poder generar en ese contexto, mantener y seguir produciendo en la industria minera, que en Colombia, como
también sucedió en Chile y que Joaquín nos lo contó, sucedió. Fue una industria que se adaptó muy rápidamente, que hizo protocolos de bioseguridad, los adaptó a sus operaciones para poder seguir operando. Pero seguir operando, Natalia, en el contexto de la minería latinoamericana, significa seguir contribuyendo y manteniendo la estabilidad fiscal de nuestros países, pero también a la estabilidad social y ambiental de donde operamos. Y eso también tiene unos ingredientes adicionales, y es cómo nosotros podemos operar en este contexto con dos variables adicionales muy complejas. La primera es la variable de sostenibilidad, que ya Joaquín la planteó ampliamente, y yo le quiero poner una adicional, Natasha y todos, y es una operación que genere una mayor y mejor diálogo social y ambiental. Es decir, que la minería se convierta no en un generador de conflicto social y ambiental, sino por el contrario, que sea un factor de entendimiento en las comunidades donde opera. Y tal vez ahí es donde se marcan los retos. ¿Por qué? Esta industria en Colombia, Natasha, representa el 1.7 billones de dólares en impuestos, en regalías, en compensaciones ambientales y sociales. En Colombia, el sector minero es el tercer sector que mayores aportes fiscales genera como proporción al tamaño de su PIB, y es el primer sector en comparación con el PIB en aportes sociales y ambientales. Es solamente el 1.6% del PIB colombiano. Pero siendo solamente ese peso del PIB colombiano, genera unos aportes que, comparados con cualquier otro sector económico, lo superan de manera importante. Es un sector que en el año de la pandemia y en los años anteriores, en compensaciones sociales y ambientales, aportó casi 300 millones de dólares, 300 millones de dólares en la mitad de la pandemia, para tener o mantener los niveles de educación, una educación con retos enormes en materia de conectividad, en regiones apartadas donde el sector minero estuvo presente para llevar educación a esa cantidad de jóvenes y niños de nuestras comunidades. Sin duda, tal vez el reto más grande, que es en materia, en la mitad de una pandemia, en salud, y las contribuciones de este sector, con el reto de seguir operando, pero también generando condiciones de salud, de infraestructura de salud en los municipios en donde estamos. Y ahí tal vez pongo el reto más importante de todo, y es cómo la industria minera contribuye para superar los indicadores más apremiantes de necesidades básicas insatisfechas en nuestros municipios. La industria minera, los municipios mineros en Colombia, en los últimos 25 años, gracias, entre otras, y yo creo en un peso muy importante, a la minería, esos municipios han mejorado en 30 puntos porcentuales sus indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Pero aquí, Natasha, viene el gran reto, que con esto lo dejo sobre la mesa para que continuemos conversando. Y es, todos hemos hablado de cifras de la mayor importancia, y que de verdad contribuyen a la estabilidad social y han contribuido históricamente a la estabilidad fiscal, social y ambiental de América Latina y de Colombia. Si uno a las gráficas de América Latina le sustrae las exportaciones mineras, las divisas, los aportes sociales, creo que América Latina no estaría en los niveles de desarrollo que estaba. Pero eso, Natasha, tiene enormes presiones sociales y enormes presiones ambientales. Entonces, el reto que está por venir es un reto que
pregunta sobre el papel de los gremios. Es un reto en relación con eso. Es como, así como sucedió en la pandemia, seguimos operando. Es una industria que, a pesar de su dimensión, se adapta muy rápidamente a las circunstancias, como se demostró en la pandemia. Y vienen retos hacia adelante, que es seguir adaptando esta industria a los retos ambientales, a los retos sociales, pero sobre todo a los retos de conflictividad ambiental que cada vez más se generan en América Latina. Para ser un factor de unión, para ser un factor de entendimiento, más no de conflicto. Y ahí es un reto de unas proporciones muy grandes. Y termino diciendo algo en lo cual creo profundamente. Y es que la Colombia más verde que estamos concibiendo, la América Latina más verde que estamos concibiendo, como está escrito en nuestra declaración, necesita de más minería. De una minería que genere menos conflicto de entendimiento, y ahí no somos los únicos responsables, también es el entorno que tiene que poner de su parte. Y pues por supuesto, una minería que se haga con los estándares que hoy las comunidades, el mundo y demás exigen. Así que termino ahí, Natasha, para continuar en la conversación. Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Colocas un mensaje que creo es el que nos une, y es encarar la minería y abordar la minería como vector de desarrollo, como factor de entendimiento y de sinergias, y no de conflictos y problemas, ¿no? Como dijo Flavio luego antes de vos, como socio para soluciones, sino como parte del problema. Muchas gracias. Pasamos ahora a María Eulalia Silva, presidente de la Cámara Minera de Ecuador. Buen día, María. Natasha, encantada de estar aquí. Juan Camilo, felicitaciones por ese esfuerzo tuyo y de tu equipo por juntarnos a toda la región en este espacio virtual. El rol de la minería en la recuperación económica. Para contestar esa pregunta quisiera invitarles a un viaje al pasado. Históricamente, la pequeña minería y la minería artesanal habían tenido una participación en la economía ecuatoriana. Sin embargo, en el año 2019 y después de décadas de exploración, con el inicio de la minería a gran escala se marca un hito para el desarrollo nacional. Las minas a gran escala, Fruta del Norte y Mirador, se inauguran, haciendo así una nueva industria que proyecta convertirse en un pilar fundamental de creación, de empleo y de atracción de divisas para mi país. Pero nadie pensó que el 2020 iba a tomar el giro que tomó. Justamente cuando la minería industrial arrancaba operaciones, tuvo que suspender actividades para precautelar el bienestar de los trabajadores y de las comunidades. Las compañías mineras donaron a sus zonas de influencia alrededor de $2 millones en equipos e insumos médicos y alimentos. La industria en sí tuvo que ser resiliente, adaptarse a las nuevas circunstancias y continuar su camino. En julio se reactivó con ahínco, tomando las medidas adecuadas. Fue así que con fuerza y entereza la industria minera ecuatoriana enfrentó un año difícil, y las cifras demuestran que lo hizo de manera positiva. El Banco Central del Ecuador muestra que la minería aportó con $374 millones por concepto de inversión extranjera directa. Según las autoridades tributarias de esta industria, permitió la recaudación de $430 millones. En el 2020, Ecuador exportó $1.041 millones en productos provenientes de la minería. Esto es casi 4 veces más de lo que hizo en 2018, apenas 2 años atrás, cuando se exportaron 274 millones, o 3 veces más de lo que se hizo en 2019, que cerró con 379 millones. Este incremento tan evidente se debe al inicio de operaciones de las 2 minas industriales que tenemos en el sur del país. A eso se suman varios proyectos que avanzan en su evaluación, a ver si un día se convierten en minas. Solo el 5% del territorio del Ecuador está concesionado y en exploración, y con apenas un porcentaje tan pequeño se sabe que es un país geológicamente atractivo y que además cuenta con ventajas para la industria, como son las distancias relativamente cortas, infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, y un suministro de electricidad continuo con uno de los precios por kilovatio más atractivos de la región.
El mundo en general vive una crisis económica debido a la pandemia, pero en particular, esta coyuntura golpeó a nuestra economía fuertemente. Ecuador cerró el 2020 con un decrecimiento del 8.9%. Sin embargo, según reportes del Banco Central del Ecuador, la minería fue el sector que mejor desempeño tuvo durante el año pasado. Esta crisis, si bien afecta a todos porque estanca la economía, también constituye una oportunidad. Hoy por hoy, una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos es la generación de empleo. La industria minera es una de las claves para la reactivación de la economía ecuatoriana. Se prevé que Ecuador durante 2021 crezca un 3.1%. Y en ese futuro próximo, las predicciones dicen que la minería será el sector que más crecerá en este año. Lo hará en un 16%. Pero el crecimiento y las oportunidades no solo se miden en términos económicos. La industria minera ecuatoriana ha dado importantes pasos para afianzarse como un sector responsable, incluyente y sostenible. Somos parte del Pacto Global de Naciones Unidas, la mayor iniciativa empresarial de responsabilidad social en el mundo. Desde hace un año somos parte del ICMM, el Consejo Internacional de Minerías y Metales. Así también trabajamos activamente en la inclusión del Ecuador al EITI, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. La minería responsable en el país empieza a dar frutos positivos en cuanto a la participación de las mujeres, las cuales ya las vemos en cargos corporativos, técnicos y administrativos. El sector mismo está representado por una mujer y eso no es coincidencia. Da cuenta de que la industria está reconociendo el aporte femenino. Además, vemos a la mujer de las comunidades como un agente de cambio y de desarrollo. Hoy son alrededor de 300 proyectos comunitarios que la industria ecuatoriana minera ha apoyado, muchos de los cuales son llevados a cabo por mujeres cabezas de hogar. Tenemos muchas oportunidades. Anteayer escuchábamos en este mismo espacio los datos arrojados por Brújula Minera en base a la encuesta realizada en la región. El 81% de los ecuatorianos encuestados cree que es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades y el 68% opina que es posible hacer una minería amigable con el ambiente. Estos datos demuestran que los ecuatorianos creemos en el desarrollo sostenible. No obstante, los obstáculos no son pocos. También vivimos momentos trascendentales. El próximo 24 de mayo inauguraremos nuevo gobierno y la crisis económica es intensa. La minería industrial en el Ecuador es relativamente nueva y hay todavía mucho desconocimiento ciudadano sobre los procesos y los beneficios de esta industria. La minería ilegal es un fenómeno cuyo avance se ha sentido en los últimos meses y además el país requiere fortalecer la seguridad jurídica a fin de atraer nuevas y mejores inversiones. El 7 de febrero, en una consulta popular, se decidió cerrar la puerta a nuevas inversiones mineras en un importante cantón. Es ahí cuando nosotros queremos aprender de ustedes, de nuestros vecinos, quienes han sorteado estos desafíos. Perú y Chile son países con industrias mineras mucho más maduras que la nuestra y la cadena de valor colateral que han logrado generar a partir de la minería es aún mucho más fuerte. Colombia vetó las consultas populares en sectores extractivos en el año 2019, afianzando así su seguridad jurídica y volviéndose más atractiva para la inversión. Sí, hay muchos retos en el camino, pero creemos que las oportunidades son más. Como Cámara de Minería del Ecuador, seguiremos luchando por la defensa y el desarrollo de una minería a gran escala que ya nació y que ya muestra su potencial, pero que aún debe sortear muchos escollos. Queremos tomar su ejemplo, nuestros vecinos, para continuar avanzando. Que esa riqueza sea la base de días mejores, de progreso, de oportunidades que permitan a los ecuatorianos y a los sudamericanos progresar en nuestra propia tierra, sin tener que migrar para buscar nuevas oportunidades. Que en Ecuador la industria minera sea la base de la generación de varias industrias colaterales que fortalezcan nuestra economía y que agreguen valor. Felicitamos a ELAMI por esta iniciativa, que sin duda va en beneficio de la minería responsable en el Ecuador y en la región. Muchísimas gracias, María Eulalia. Me resuena mucho lo que dices. Como sabes, el BID recientemente firmó un contrato de préstamo
con la República de Ecuador para apoyar al país en la gestión estratégica y responsable del sector, de su sector extractivo. Entonces, es un orgullo para nosotros apoyarlos en ese camino. Pasamos la palabra ahora a otro país con una enorme riqueza geológica, pero también empezando ahora con más fuerza a impulsar su industria minera. Alfredo Burgos, presidente de la CAMIPA. Buen día. Muy buenos días a todos los colegas que participan en este panel. Y quisiera primero que todo agradecerles a los organizadores iniciales de este encuentro por haber incluido a Panamá, porque Panamá en realidad es como el newcomer, como se dice en inglés, el que está iniciándose en lo que es la producción minera, sobre todo metálica. Solamente tenemos una mina en producción en este momento, es la denominada Cobre Panamá, una mina de cobre de clase mundial. Esta mina inició producción, mejor dicho, a mediados del año 2019, y pues 6 meses después o 9 meses después entramos en este periodo de pandemia. Gracias a Dios solamente por todos los esfuerzos que hicimos conjuntamente, tanto la mina como nosotros en la Cámara Minera, con el gobierno, solamente tuvieron parados un par de meses y continuaron producción. En ese sentido, en el año 2020, que fue un año que para Panamá, obviamente por la pandemia, recesión y que todos los indicadores económicos se fueron abajo, la contribución del sector minero, sobre todo con esta mina, es la que nos ha permitido mantenernos a flote. Y de hecho, solo esta mina aporta el 3.5% del Producto Interno Bruto del país. Y en el caso de las exportaciones, y aquí voy a hacer un paréntesis, nosotros, creo que todos los participantes en este panel tienen en sus economías, principalmente provienen del sector primario, o sea, de lo que es la minería, la agricultura, la pesca. En el caso de Panamá, nosotros, nuestra distribución económica o contribución económica, perdón, ha venido principalmente del sector terciario, del sector servicio, más que todo pues por el canal de Panamá, que es el que ha aportado principalmente a la economía del país. En este sentido, la minería que comienza ahora hace un año y medio, cambia un poco la estructura económica del país, constituyéndose ahora en el sector de mayor exportación del país. El concentrado de cobre, específicamente en este caso, representa el 62% de las exportaciones totales del país. Lo que es significativo y es nuevo, eso acaba de ocurrir el año pasado. En las proyecciones, una vez que la mina esté a plena capacidad, esto estaría inclusive aumentando y podría estar llegando al 78-80% de las exportaciones totales. Eso con una sola mina. Nosotros tenemos en proyección, hay 2 proyectos mineros que están próximos a iniciar construcción. Son proyectos de oro, no de cobre, son proyectos de oro. Y si estos proyectos entraran en producción, digamos, en los próximos 2 años, entonces ya el sector minero estaría contribuyendo con entre 7 y 10% del Producto Interno Bruto del país. Es significativo, obviamente Panamá es un país chico en relación con los países que estamos aquí participando, pero el impacto de la minería es excepcional para nosotros. También vale la pena destacar que la inversión en esta sola mina es la mayor inversión en la historia del país, de aproximadamente 6.700 millones de dólares para ponerla en producción. Inclusive fue mayor que la expansión del Canal de Panamá, que fue de arriba de 5.000 millones de dólares. Entonces es significativo lo que representa esta mina. Así como esta, hay otro proyecto minero desde hace muchos años conocido,
que también está siendo, este tiene otro enfoque, obviamente, porque está en un territorio indígena. Entonces, ahora las proyecciones de que pudiera, si este proyecto entrara en producción, obviamente no es próximo, pero sí es un proceso que se tiene que dar, ya entonces estaríamos hablando de entrar ya en las ligas mayores. En este momento, con esta mina en producción, nosotros somos el cuarto país productor de cobre en Latinoamérica y, si mal no recuerdo, el 13º a nivel mundial, con una sola mina de cobre. Y esto nos indica, pues, que las proyecciones que tenemos, y no solamente eso, sino en el momento que se da, que es el momento, pues, post-COVID, va a representar, pues, un alivio en el aspecto económico, social y sobre todo de recuperación post-COVID para nuestro país. Quisiera también destacar que la contribución, el impacto multiplicador de la producción de esta mina es de aproximadamente $3.700 millones, o sea que es significativo también, más allá con los 1.400 proveedores que tiene el proyecto a nivel nacional. Y eso también, pues, ayuda muchísimo a lo que es la recuperación del país en cuanto a empleos, que estamos hablando de 39.000 empleos entre directos e indirectos, y de igual manera, pues, el aporte que le hace al Estado, ya, en términos de regalías y de impuestos, es también significativo. Aquí tengo unos números nada más que compartir. Por ejemplo, en el caso de gastos locales, estamos hablando de casi $1.200 millones en los últimos 2 años. En la inversión ambiental, por ejemplo, fueron $53.500 millones de dólares, y en la parte social 53 millones, en la parte social 66 millones en estos 2 años. Esto significa que el área donde opera la mina ha cambiado de ser un área de alta pobreza a ser hoy en día un modelo de desarrollo, tanto en la parte social como en la parte ambiental. Y también cabe destacar que esta mina está localizada dentro de un área protegida, dentro de un área de protección biológica. Y quisiera, pues, también comentar que nosotros, a pesar de que estamos entrando de último en el grupo de países, tuvimos, pues, la dicha de que utilizamos el modelo de desarrollo sostenible que creo que hemos estado hablando mucho en este encuentro, y que incluye, pues, el factor social, el factor ambiental, además el económico, y de ampliación de obras en áreas remotas del país, en el área rural. También en el caso nuestro, nuestra población se concentra principalmente en el área metropolitana por razones obvias del Canal de Panamá y todo el desarrollo que se da en el área metropolitana. Con el desarrollo minero, entonces, estamos revirtiendo en cierta forma esa aglomeración de personas en el área metropolitana y tratando entonces de desarrollar áreas rurales del país, como ha ocurrido, pues, en el caso de esta mina de cobre. En cuanto al rol que los gremios debemos entonces ejercer, las empresas, para construir un sector cada vez más sostenible, nosotros obviamente, debemos de constituirnos en modelos de desarrollo sostenible y siendo, pues, una plataforma de las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Y que podamos también, entonces, tener estándares de actuación, no solamente para esta mina, sino para cualquier proyecto minero que se desarrolle en el país. También, Mariana, dime. Pablo, que prendas tu cámara. Ya la prendí, ya. Okay, chao. También es indispensable dirigir más esfuerzos en la formación del talento humano, procurar mayor participación y diversidad de las mujeres y grupos étnicos, fortalecer los canales de comunicación formal con las comunidades y otros actores claves,
implementar prácticas de consumo responsable y mantener la comunicación constante y el intercambio de conocimiento entre el sector extractivo, el gobierno, el sector privado, las organizaciones sociales y la academia. Quiero, antes de terminar, ¿qué tenemos a corto plazo? Y aquí quiero también agradecerle al BID, a través de Natacha, de que se ha firmado entre el gobierno y el BID un acuerdo para implementar mejores capacidades institucionales del sector minero. Este acuerdo también contempla posiblemente la creación de una autoridad minera que le dé mayor fortaleza y más capacidad a todo lo que es la fiscalización y las gestiones que tienen que ver con el desarrollo minero y promover las inversiones y las concesiones mineras en el país. También, pues, la idea es que se dé vía libre a otros proyectos que están listos para construcción y la implantación de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las rentas mineras. En ese sentido, pues estamos también encaminados y la Cámara Minera, disculpen, y la Cámara Minera ha sido el gestor y el que ha impulsado que esto se diera, porque no es solamente de ahora, tenemos ya varios años de estar impulsando esta iniciativa y finalmente pues se ha logrado con la firma del acuerdo de cooperación técnica con el BID que se esté dando en estos momentos. Nuevamente quiero agradecerles la participación que ha tenido Panamá en esto y también el hecho de que hayamos firmado hoy esta declaración conjunta que nos permite también entonces a nosotros poder utilizar esta declaración para seguir impulsando la minería en nuestro país y poder contar con el apoyo de todos ustedes cuando lo necesitemos, en la forma que podamos también nosotros contribuir con nuestra incipiente desarrollo minero en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Para nosotros, para el BID, es un placer poder apoyar a todos los países que están acá representados en la construcción de un sector minero responsable. Vamos un poquito atrasados, pero como se dice en inglés, last but not least, le doy la palabra a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNBP de Perú. Buen día, Pablo. Muchas gracias, Natasha, y en primer lugar expresar mi especial reconocimiento y agradecimiento a Juan Camilo por la organización de este evento, que ha sido todo un éxito. Así que, Juan Camilo, has logrado lo que habíamos estado tratando de hacer durante los últimos años sin éxito, así que valga la oportunidad para reiterarte a ti y a todo tu equipo mi especial agradecimiento y reconocimiento, y ojalá que este foro se pueda mantener y repetir en años sucesivos. El Perú, como todos ustedes saben, es un país que tiene una rica y acendrada tradición minera que se remonta a los albores de nuestra historia, que nos lleva a tiempos precolombinos y que se proyecta hasta nuestra actualidad. Celebramos este año el bicentenario de nuestra independencia y la minería es y ha sido una parte fundamental de nuestro quehacer histórico. No en vano somos el segundo productor mundial de zinc, cobre y estaño, el tercer productor mundial de plomo, el cuarto productor mundial de molibdeno y el octavo productor mundial de oro. Quizá en el fútbol no juguemos en las grandes ligas, pero en el mundo minero estamos en el Champions League. Algún consuelo. Ojalá que lleguemos nuevamente al Mundial este año que viene. La minería representa casi el 10% del PBI del país y es responsable casi el 60% del total de nuestras exportaciones. La mitad explicada también por las ventas de cobre. Además, representa casi el 20% del total de la recaudación fiscal, lo que nos da una idea de la impronta que tiene la minería para las cuentas públicas,
y explica casi el 18% de la inversión privada. Si fuéramos a sustraer la autoconstrucción, que es una parte fundamental de la inversión en el Perú, la inversión privada, la minería hoy por hoy debería estar representando casi el 40% del total de flujos de inversión privada. Y lo que es más importante, representa 1.8 millones de puestos de trabajo formales, bien remunerados, sueldos decentes, en un país donde campea la informalidad. De manera que la minería hoy por hoy es un motor fundamental y sumamente dinámico del quehacer económico del país. Durante los últimos 10 años hemos podido atraer inversiones del orden de los 59 mil millones de dólares, lo que ha permitido que la minería o la inversión en minería crezca a razón de 7-8% anual. Y además, gracias a estos aportes ha sido posible trasladarle a los gobiernos regionales y locales vía este mecanismo de income sharing casi 15 mil millones de soles. De manera que la minería no solamente es fundamental y importante en las cuentas fiscales, sino que además se constituye como una de las principales locomotoras de las economías locales. Ahora voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que significó el COVID para la minería. En abril y mayo nosotros tuvimos un bajón realmente importante, producto de las medidas extremas de aislamiento que se implementaron en el país y que llevaron a una caída de casi 50% de la producción minera en abril y mayo. Esto explicado, reitero, por las medidas extremas que se adoptaron de aislamiento social. El Perú fue uno de los primeros países en implementar este tipo de medidas de manera indiscriminada. A diferencia de otros países mineros, estas medidas fueron aplicadas a la industria sin meditar respecto a los impactos que podrían tener. Y lamentablemente es lo que comento, una caída casi 50% de la producción. Felizmente, y esto es un testimonio de la resiliencia del sector, a lo largo de los últimos meses hemos recuperado ese dinamismo y hoy por hoy ya estamos con niveles de producción que se encuentran por encima de lo alcanzado con anterioridad a la pandemia. Para todos los minerales, excepto para el oro, donde la recuperación va a demorar seguramente unos meses más. Las mineras auríferas son mineras sobre todo medianas, que son las que entraron en la segunda fase del proceso de reactivación. Así que lo que tenemos ahora, felizmente, es una recuperación importante, felizmente en un entorno favorable de precios, lo que ha permitido que la reactivación del sector minero contribuya a esta recuperación creciente que vemos en el país y que proyecta tasas importantes de crecimiento a la luz de lo que fue la contracción económica del año pasado. La minería logró esto implementando y extremando sus medidas de seguridad y medidas de salud y control. Esto a través de la reorganización de las faenas, limitaciones en los aforos, reorganización de espacios y una serie de otros criterios y estándares que han permitido que la tasa de contagios en la industria minera no alcance ni siquiera el 10% del nivel de positividad que se alcanza en la población en general. Entonces, un testimonio adicional de cómo esta riquísima tradición de salud y seguridad ha tenido los efectos tan positivos que menciono. En términos de el COVID, también importante poner de relieve y destacar el hecho de que la minería ha venido contribuyendo de manera significativa a esta gran cruzada nacional en la lucha contra la pandemia. A lo largo de los últimos meses hemos venido colaborando de manera muy intensa y activa con el gobierno, primero a través de la donación de casi 750,000 pruebas de descarte rápido y ahora
en esta fase compleja en la que viene escaseando el oxígeno, pues con un acento especial en el trabajo conjunto con el gobierno en atender la emergencia sanitaria. Estamos proveyendo casi 140 toneladas métricas semanales de oxígeno al sistema hospitalario peruano. Estamos importando el equivalente de 75,000 balones de oxígeno también para atender las enormes necesidades que esta pandemia viene ocasionando, 35 plantas de oxígeno que también se han donado y distintas otras iniciativas, sobre todo de trabajo conjunto con universidades para diseñar e implementar la fabricación de respiradores y otros implementos de seguridad. Así que el sector minero ha tenido una participación destacadísima en su labor conjunta de apoyo a los esfuerzos que viene desplegando y liderando el gobierno nacional en la lucha contra el COVID. Como comenté hace un instante, entonces lo que tenemos es una situación de recuperación acelerada de la actividad minera que viene en este momento convirtiéndose en la principal locomotora para la recuperación económica del país. ¿Qué es lo que se nos espera? ¿Qué es lo que podemos avisorar en este panorama futuro para la minería peruana? Felizmente, lo que tenemos frente a nosotros es una perspectiva bastante positiva y favorable, producto de una cartera de 48 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo que implicarían inversiones del orden de los 60,000 millones de dólares. Estos proyectos, si se fueran a ejecutar, y ese es el gran desafío que tenemos por delante, significarían un crecimiento aproximado de 25% del PBI. Nada desdeñable. Además, nos llevarían a incrementar en 70% nuestras exportaciones mineras. Esto significaría, por ejemplo, duplicar los volúmenes de cobre que estamos exportando. Podríamos llegar o podríamos superar casi las 5,000 toneladas y, lo que es más importante, una producción expectante en otros minerales que en este momento pues no tienen un protagonismo muy marcado en nuestra canasta exportadora, y me refiero concretamente al hierro. Estamos hablando de la posibilidad de triplicar los volúmenes producidos de hierro en el transcurso de los próximos 15 años. Además, agregar 2 toneladas de onzas de oro a la producción que ya tenemos, lo que evidentemente en un escenario de precios altos como el actual, pues generaría un importante flujo de divisas y recursos. Si fuéramos a proyectar qué significa esto en términos de la captura fiscal, qué significa esto en términos de los recursos públicos y la tributación, estamos hablando de casi 100,000 millones de dólares adicionales que se generarían por el pago de impuestos. Para que nos hagamos una idea, estos 100,000 millones servirían para cerrar en su totalidad lo que en la actualidad se calcula como la brecha básica de infraestructura. Es decir, este delta adicional de recursos de recaudación generados por la inversión minera podrían llevarnos a los niveles mínimos aceptables de inversión pública requeridos por la OECD o el estándar de la OECD. Esto en buen cristiano significaría cerrar la brecha de agua, saneamiento, infraestructura educativa, infraestructura de salud y transporte. Un enorme desafío para el Perú. Y además es un portafolio que podría generar aproximadamente 3 millones de puestos adicionales en el sector y actividades conexas. Por cada puesto de trabajo que se genera de manera directa en la minería peruana, hay 8 puestos adicionales producto de las actividades colaterales. Impacto indirecto e inducido del empleo. Ahora, para hacer realidad esta proyección, necesitamos abordar 2 grandes desafíos que creo que son comunes a buena parte de la actividad minera en el continente. En primer lugar, me estoy refiriendo a la conflictividad. A lo largo de los últimos años hemos visto una proliferación de conflictos que se han traducido en impedimentos y obstáculos
sustantivos a la implementación de buena parte de los proyectos que, de haber visto la luz del día hoy día, podrían haber significado la diferencia en términos de disponibilidad de recursos para atajar los enormes desafíos que plantea la crisis sanitaria. Hay una enorme necesidad de cerrar brechas sociales en aquellas zonas donde opera la minería. La promesa de bienestar de la minería está mediatizada por la capacidad del Estado para transformar esos recursos que las mineras vienen transfiriendo en desarrollo sostenible en las zonas de influencia. Como comentaba hace un instante, casi 15.000 millones de dólares trasladados a los gobiernos locales y regionales que no se han traducido en mejoras significativas en la calidad de vida. Creo que ahí hay un enorme desafío, cómo dotamos de mayores capacidades al Estado, cómo logramos movilizar a los actores públicos para cerrar esas brechas en materia de acceso a servicios públicos que en la actualidad nutren la conflictividad que viene planteando serios obstáculos para la inversión en el sector minero. Hay una serie de iniciativas que se están discutiendo ahora de modificación del canon, precisamente con el propósito de asegurar que estos ingentes recursos que están siendo transformados puedan ser debidamente invertidos por el Estado. Un segundo desafío tiene que ver, ¿no es cierto?, con el crecimiento exponencial que a lo largo de los últimos años ha tenido la tramitocracia. Los trámites se han convertido en un factor de distorsión para los proyectos. Enfrentamos una asfixiante tramitología que en este momento se constituye en uno de los principales obstáculos para el quehacer minero. Es fundamental no solo simplificar, sino racionalizar la normativa, los permisos, las autorizaciones. Hemos pasado en 10 años de tener aproximadamente 15 permisos, autorizaciones y procedimientos a tener más de 400 procedimientos con algún nivel de incidencia en el quehacer de la industria. Esto evidentemente hay que racionalizarlo. No se trata, y quiero ser muy enfático en esto, de relajar estándares socioambientales. Se trata de racionalizar lo que a todas luces es un exceso normativo y regulatorio. Entonces, son estos dos grandes desafíos, y un tercero que lo coloco en la agenda porque creo que es un problema que toda la industria, sobre todo en la zona norte del continente, enfrenta: la minería informal e ilegal. Hoy por hoy la minería ilegal viene causando serísimos daños ambientales con el uso indiscriminado del mercurio, vertiendo tóxicos que vienen depredando de manera significativa nuestra Amazonía. Es fundamental atajar este problema que tiene una dimensión social. Hay más de 400.000 mineros informales activos en esta actividad en el Perú. Entiendo que los números son igualmente relevantes en el resto del continente, pero esto requiere un esfuerzo realmente sustantivo y coordinado por parte del gobierno, porque de lo contrario enfrentamos uno de los principales riesgos y amenazas ambientales del continente. Y no solamente la dimensión ambiental, sino también la dimensión de seguridad. Los nexos entre la minería ilegal y las actividades ilícitas son cada vez más evidentes. En este momento, la minería aurífera ilegal genera más recursos que el narcotráfico y se ha convertido en un mecanismo privilegiado para el lavado de activos. Entonces, muy importante no perder de vista este tercer reto que nos involucra a todos. Finalmente, y para concluir, la minería tiene la gran posibilidad de transformar la riqueza geológica de nuestros países en desarrollo sostenible y bienestar para todos. Del trabajo conjunto que las empresas y el Estado realicen, dependerá que ese sueño se haga realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Perfecta tu colocación. Creo que en beneficio del tiempo, quedamos un poquito atrasados. Quiero agradecerles a todos la riqueza
de las experiencias respectivas de cada país y las diferentes perspectivas y los diferentes grados de avance. Es fascinante y es lo que nos une en la conversación sobre desafíos, pero más que nada sobre las oportunidades del trabajo conjunto, de las sinergias y de la transformación y la búsqueda constante para que la minería sea el camino o uno de los caminos principales, sin duda, para el desarrollo sostenible de los países de América Latina y el Caribe. O sea que muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto saludarlos y escucharlos. Esto da para mucho más, ya lo sabemos. Pero bueno, con eso le paso la palabra a nuestra querida Silvana Aviv para que nos comente algunos números y así concluimos el ELAMI, el primer ELAMI. Buen día a todos. Muchas gracias, Natasha. Y antes de darle las cifras de este primer encuentro latinoamericano de minería, quisiera agradecerles a todas esas personas que estuvieron conectadas estos 4 días y felicitarlos por haber sido parte de esta gran conversación regional. Los resultados del LAMI 2021 son muy positivos. El primer logro es la unión de 7 países para trabajar en una agenda minera latinoamericana. Segundo logro que quiero destacar es el registro de 3.218 personas que se registraron en nuestra página del AMI. Nos encontramos desde 3.218 lugares diferentes para pensar en minería, para aprender de minería, para comunicar sobre minería y para reafirmar este sector de minería. Tuvimos un promedio por día de 830 personas conectadas en vivo y personas no solamente de los países convocantes, sino de otros países y de otros continentes. Tuvimos personas conectadas desde Alemania, Australia, España, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República del Congo, Suecia, Suiza, también de Canadá, de Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y otros países. Esto nos lleva a decir que el AMI cumplió con la meta y se conectó con el mundo en medio de esta nueva normalidad. Otro resultado del AMI de esta primera versión es que nos deja claro que la minería no es solo un asunto minero, es un tema regional, un tema multidisciplinario, un tema de donde tiene multiplicidad de actores y la minería integra saberes y acciones. Tuvimos en esta primera versión 2 presidentes de Estado, presidente de Colombia y el presidente de Chile, hablando cada uno de cómo la minería ha sido parte de la historia de estos países y cómo tenemos una agenda que se articula con la agenda de Latinoamérica. Tuvimos presencia de 7 ministros de Minas y de Ambiente, y aquí quiero resaltar un hecho histórico, y el hecho histórico es que por primera vez estuvieron sentados, o un hecho histórico que debemos destacar es sentados ministros de Ambiente y de Minas hablando del sector minero, de la industria de minería. Tuvimos viceministras de Minas y viceministras de Ambiente. Tuvimos también participación de academias, de expertos, 50 conferencistas. Tuvimos también participación de organismos internacionales y autoridades locales, porque lo que queríamos del AMI era que este encuentro latinoamericano no solamente se conectaran las personas del nivel central o de las ciudades capitales de estos países, sino de las autoridades locales de la región. Tuvimos participación alrededor de 50 representantes de autoridades locales regionales, y el AMI nos deja claro que la minería atraviesa Sudamérica, abre una vía de progreso y desarrollo y oportunidades para las regiones. Eso es un resultado importante. Lo que nos queda es que esperamos que no nos desconectemos, que sigamos haciendo clic todos a la minería, a conocer de la minería, y decirles que nos vemos en el AMI 2022, donde seguramente seremos más los presentes, más las ideas, más los países, más las acciones que se puedan gestar a partir de este encuentro. Yo quiero darle nuevamente gracias a todos los que detrás de sus teclados, cámaras, pantallas, hicieron realidad este primer encuentro latinoamericano de minería. Hicieron posible este sueño. Nació el Encuentro Latinoamericano de Minería, el AMI, y el AMI llegó para quedarse. Muchísimas gracias a todos.